El lenguaje castellano en Antioquia llegó y se arraigó y se quedó muy encerrado en lo que era la provincia de Antioquia, es decir, no contemos Urabá, de más o menos como de Santa Fe de Antioquia para allá, eso era selva hasta hace muy poco, era selva de indios. Ni siquiera el Bajo Cauca, eso era tierra de costeños sin mar. Muy especialmente el oriente, el sur y el occidente, unas comunidades venidas de Aragón, de Navarra, sí, lo vasco nos viene un poco de Navarra, especialmente de Aragón, de Cataluña y sobre todo muchos judíos y judíos conversos y judíos fugitivos. Llegaron, mire, uno va a ciertos pueblos de Aragón y la fisonomía de la gente y el cantadito del hablado, haga de cuenta que uno está en Marinilla o en Santuario, ¿verdad? Solamente que con la Z, pero eso es así, como hablan por Marinilla, ve esta muchacha como está de grande, y hasta embarnecida que está esta muchacha. Bueno, entonces acá hay una transmisión oral muy fuerte. Hasta el año de 1960, especialmente en Antioquia, el 75% de la población era analfabeta, no sabía leer ni escribir, era de transmisión oral. Y en esa transmisión oral había una cantidad de cantos, los juegos de niños, Chupaté, patinaba una niña en París, esos son romances del siglo XII y del siglo XIII, y todos los niños lo sabíamos y los jugábamos, estando la Marisola sentada en su balcón, abriendo una rosa, era en su vergel abriendo una rosa, cerrando un clavel. Entonces esos son romances y los niños los jugábamos y los cantábamos, porque los aprendimos de manera oral, porque se transmitieron de manera oral todos estos. La lengua antioqueña se vino a empezar a transformar a partir de la televisión, ni siquiera a partir de la escritura, a partir de la televisión, cuando se regó la televisión por todo Antioquia, llegó la electricidad a todas partes y la televisión. Entonces, por ejemplo, el término platicar, que es tan mexicano, eso aquí no se conocía, eso se conoció a partir de 1980. El término platicar, y ya todos los jóvenes dicen, no, estamos platicando con mi novio, bueno, está bien, estamos platicando, ya no se charla, ya se platica, ¿verdad? En México nadie sabe qué es charlar, todo el mundo sabe qué es platicar, eso sí. Y esta lengua es muy parecida al judío español llamado ladino. Propiamente nos podríamos entender perfectamente. Y hay una cantidad de vocablos, por ejemplo el término parva es un latinajo. Parva es comidas pequeñas o cosas pequeñas. Y acá se quedó, todo el mundo sabe lo que es un algo parviado. Y vamos a comprar la parva. En ninguna otra parte de Colombia hay que decir que va por parva porque no le entienden, ¿cierto? Y en ese ladino, perfectamente, parva, no solamente a la panadería, sino a comidas, entre comidas, lo llaman parva. ¿Sí? Y hay muchos vocablos que, como les digo, nos entenderíamos perfectamente entre el ladino y este lenguaje antioqueño que conservaba muchas palabras. Surriago, eso es un término netamente de acá. Y en España lo conocen, pero es un arcaísmo que no se usa hace siglos. Una cantidad de palabras que para nosotros son muy comunes, hay algunas ya muy desaparecidas, pues porque ya no somos tierra de arrieros. Entonces surriago es un adorno para feria de flores, ¿cierto? O el guarniel, que ya nadie dice guarniel, todo el mundo dice carriel. Eso sí, es un antioqueñismo tomado del inglés, imagínense. Carriel es tomado del inglés, de carry-all, bolsa para todo, bolso para guardar todo. Y las transmisiones orales, nos decía por ejemplo don Tomás Carrasquilla en la obra Prefacio de Francisco Vera, escrito por allá como en 1889, y decía que había una cuentera de temporada en el pueblo, que era una vieja muy fea, pero que hacía tantas carantoñas que hacía muy divertidos los cuentos. Entonces mire, nos está hablando de una cuentera profesional que hace temporadas en su pueblo en el año 1889, y quién sabe cuándo la había conocido Carrasquilla, que me imagino que él era niño cuando conoció todos estos fenómenos. Los cuentos,
Hay unas recopilaciones muy importantes. Uno, el Testamento del Paisa, que hizo don Agustín Jaramillo Londoño. Él no era ni escritor, ni investigador, ni antropólogo, ni nada de eso. Era un vendedor. Era un agente vendedor que iba a todos los pueblos en una motonetica vieja que tenía para tomar los pedidos. Listo, entonces le traen tantas libras de chocolate, no sé qué, trampa. La otra semana llega el camión que iba repartiendo los pedidos que don Agustín Jaramillo Londoño iba tomando en todos los pueblos. Y se sentaba a tomar aguardiente. ¿Qué más hacía él? Sentarse con todos esos tenderos, abarroteros, a tomar aguardiente, a pasar la noche mientras lo cogía el sueño para venirse al otro día. O seguir al siguiente pueblo. Y se le ocurrió a él llevar una grabadora así grandota que era de rollo de cinta, no cassette, ni memoria. Algunos dirán, ve, ¿por qué no lleva un pendrive ahí para que grabara en eso? No, una grabadora así con de esos rollos de cinta, y la mujer le echaba cantaleta, todo ese basurero que usted tiene ahí, ¿eso para qué? Pues eso algún día sirve para algo. Y él las iba transcribiendo, y las fotos que tomaba con su camarita, y hasta que se le ocurrió publicar todo eso, surgió en 1962 el Testamento del Paisa. Otro recopilador fabuloso fue don Euclides Jaramillo Arango, que recopiló una cantidad de historias y cuentos que recogía en las fincas y todo eso, y le dio por todas esas historias que le contaban de niño ir a buscarlas. Muy especial nos dejó Sebastián de las Gracias, tan mencionado por muchos, pero yo me puse a buscar y no encontraba escritos en Colombia de Sebastián de las Gracias, únicamente encontré el de don Euclides Jaramillo Arango. Y después encontré muchos en Perú, en Argentina, un montón, y algunas historias parecidas de la India, pero Sebastián de las Gracias está ahí gracias a don Euclides Jaramillo Arango. Rafael Arango Villegas de Manizales, don Euclides es del Quindío, es por ahí de Montenegro, algún pueblo de estos, y Rafael Arango Villegas, que es de Manizales, también hace una gran recopilación de documentos paisas. Pero están todos nuestros escritores. Manuel Mejía Vallejo, con aire de tango, que lo contaba él, son conversaciones que tenía allí atrás en Maracaibo con Girardot en un barcito que se llama La Boa, donde le fascinaba él sentarse ahí a oír tangos y a conversar con esos malevos, con estos borrachitos, y le gotereaban trago para que le contaran historias, y todo esto, incluyendo el negro Billy, que por ahí está todavía dando lora, el maravilloso negro Billy, un tenor, un cantante tenor que cantaba en las iglesias y, según él mismo decía, se robaba la alcancía para ir a beber porque el cura le pagaba muy poquito, para ir a beber por la noche y beber con don Manuel Mejía Vallejo. Es un gran recopilador de historias de tradición. La Casa de las Dos Palmas son historias recopiladas por todos estos pueblos, las fundaciones de Jericó, Tames y Jardín, todos estos pueblos, todo eso nos lo fundió en una sola historia Manuel Mejía Vallejo.